La multitud reunida frente a la panadería Dulce Libertad se quedó en silencio cuando Mateo Hernández salió por la puerta. Sus manos, curtidas por el trabajo, temblaban de rabia. El pastor alemán, acurrucado junto al edificio, se estremeció cuando otra piedra pasó rozando, arrojada por un adolescente al borde de la turba. «¡Basta ya!», la voz de Mateo tronó en la calle abrasada por el sol. «Ni una piedra más se arroja a este perro». Patricia Gómez, con sus gafas de sol de diseñador sobre su cara estirada quirúrgicamente, se abrió paso hasta el frente. «Ese animal peligroso se abalanzó sobre mi nieto ayer. Es un peligro público». «Usted no sabe nada sobre lo que es un peligro», dijo Mateo, arrodillándose junto al perro tembloroso. Sus ojos amba, inteligentes y de una tristeza imposible, se encontraron con los suyos. Sangre rezumaba de una herida reciente encima de su ojo, donde una piedra había dado en el blanco. El coche del sheriff, Carlos Pozo, se detuvo, con las luces parpadeando. «Mateo, ya hemos hablado de esto. El perro tiene que irse». Mateo miró del sheriff a la multitud y luego a la cámara de seguridad montada sobre su puerta. Su expresión se endureció con una repentina determinación. «Antes de que hagan otro movimiento», dijo en voz baja, «hay algo que todos tienen que ver». Mateo Hernández no siempre había sido el tipo de hombre que se interpondría entre un perro callejero y una turba enfurecida. A sus 58 años, con más sal que pimienta en el pelo y arrugas permanentes grabadas alrededor de sus ojos, había construido la panadería Dulce Libertad, con 30 años de madrugones y una reputación de negocios sin tonterías. La panadería era su ancla después de perder a su esposa, Diana, a causa del cáncer hace 3 años. Lo único que lo sacaba de la cama cada mañana. La ciudad de Almería no era un lugar cruel, solo uno práctico. Escondida entre colinas quemadas por el sol y operaciones mineras olvidadas, sus residentes habían aprendido a distinguir entre la amabilidad necesaria y la caridad tonta. Los perros callejeros eran responsabilidad del Servicio de Control de Animales, no de los dueños de pequeños negocios que luchaban por mantener sus puertas abiertas en una economía que favorecía cada vez más al gran hipermercado a las afueras de la ciudad. El pastor alemán había aparecido hacía 3 semanas durante una ola de calor sin precedentes. Mateo lo había visto por primera vez mientras abría la panadería a las 4:30 am. Una figura esquelética con un pelaje irregular que se le caía a mechones. Su pata trasera derecha, retorcida, en un ángulo antinatural. Lo que más le impresionó a Mateo no fueron las obvias señales de abandono, sino los ojos del perro, ámbar, alerta y estudiando la panadería con una intensidad inquietante. «¡Fuera!», dijo Mateo, agitando la mano. El perro no se inmutó ni se encogió como la mayoría de los callejeros. En cambio, ajustó su posición ligeramente, manteniendo una vista clara tanto de la entrada principal como de la lateral de la panadería. Para la segunda semana, las quejas comenzaron. Berta Vega mencionó que el perro había ladrado a 2 adolescentes que andaban por allí después del cierre. Tomás Escribano, que había entregado el correo durante 40 años antes de que sus rodillas cedieran, informó que el animal había mirado con malos ojos a un hombre que fotografiaba la entrada lateral de la panadería. Patricia Gómez, cuya familia había sido dueña de la compañía inmobiliaria más grande de la provincia desde los años 50, amenazó con llamar al ayuntamiento. «Ese animal sucio está ahuyentando a ella a los clientes», insistió. «La gente cruza la calle en lugar de pasar por delante de su puerta». Mateo asintió, prometió encargarse y llamó al control de animales 2 veces. Cada vez,
El perro desaparecía antes de que llegaran, solo para reaparecer horas después, exactamente en el mismo lugar. El animal no era agresivo con los clientes. Nunca se acercaba a ellos en busca de comida o atención. Simplemente observaba y esperaba. ¿Qué esperaba? Mateo no podía ni imaginarlo. El tercer martes de julio marcó un punto de inflexión. Mateo llegó antes del amanecer y encontró al pastor alemán acostado en su lugar habitual. Pero algo era diferente. Sangre fresca empapaba el pelaje de su ya dañada pata, y su respiración parecía más fatigosa de lo normal. A pesar de sí mismo, Mateo sintió una punzada de preocupación. ¿Te metiste en una pelea?, preguntó, sin esperar una respuesta. Los ojos del perro siguieron sus movimientos, alerta a pesar de su obvio dolor. Dentro, Mateo se encontró mirando repetidamente por la ventana mientras preparaba la primera tanda de pan de masa madre del día. El perro no se había movido, pero su atención ahora estaba fija en un hombre que merodeaba al otro lado de la calle, una figura larguirucha con una sudadera con capucha a pesar del calor del verano. Algo en la intensidad del enfoque del perro hizo que Mateo se detuviera. Con las manos cubiertas de harina, se quedó mirando. El hombre vio al pastor alemán y se sobresaltó visiblemente. Después de un momento de vacilación, se dio la vuelta y se marchó. Mirando hacia atrás 2 veces. El perro mantuvo su postura vigilante hasta que el extraño desapareció por la esquina. Murmuró Mateo, volviendo hacia su masa. A media mañana. Dulce Libertad estaba lleno de la multitud habitual. El sheriff, Carlos Pozo, se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, bebiendo café entre llamadas. Patricia Gómez se reunió con 2 colegas inmobiliarios. Su voz se extendía mientras se quejaba de los impuestos sobre la propiedad. El timbre de la puerta tintineó cuando Alberto Castro entró, apoyándose fuertemente en su bastón. La cara del veterano de 80 años ya estaba enrojecida de ira. «Ese chucho intentó morderme», anunció a toda la panadería. Mateo levantó la vista de la caja. El pastor no se ha movido de ese lugar en toda la mañana. «No me digas lo que sé, Juan Hernández», espetó Alberto. Estaba pasando y se abalanzó. Me habría mordido el tobillo si no hubiera usado mi bastón. El sheriff Pozo dejó su café. ¿Es eso cierto, Mateo? El perro se está volviendo agresivo. Antes de que Mateo pudiera responder, Patricia se unió a la conversación. Le gruñó a mi nieto la semana pasada. He dicho desde el principio que es peligroso. Al cierre, Mateo había recibido 7 quejas más sobre el pastor alemán. Según varios clientes, el perro se había abalanzado, gruñido, mordisqueado o ladrado a alguien durante el día. Sin embargo, cada vez que Mateo se asomaba, el animal estaba exactamente donde había estado esa mañana, manteniendo su silenciosa vigilancia. Mientras limpiaba las mesas, notó que 2 adolescentes se acercaban al perro. Algo en su postura lo hizo detenerse. El chico más alto tomó una piedra del borde de la jardinera y la arrojó casualmente en su mano. «Oigan», llamó Mateo por la puerta abierta. «Déjenlo en paz». El chico se sobresaltó. Luego se alejó con una indiferencia exagerada. El perro no se había movido, aunque sus ojos siguieron a los adolescentes hasta que desaparecieron. Mateo terminó de cerrar, ignorando a propósito al pastor alemán mientras cerraba la puerta principal con llave. Ya se había dado la vuelta para irse cuando algo lo hizo detenerse. La condición del perro se había deteriorado notablemente en solo las 3 semanas
que había estado rondando su puerta. Sus costillas sobresalían como duelas de barril debajo de su pelaje irregular. La pata retorcida parecía dolorosa, incluso en reposo. «Maldita sea», murmuró, volviendo a abrir la puerta. En la cocina, encontró los croissants de jamón y queso que no se habían vendido el día anterior y un recipiente de plástico. Afuera, el calor de la noche todavía irradiaba desde la acera mientras colocaba la comida y el agua a una distancia segura del perro. «No te acostumbres a esto», dijo bruscamente. «El servicio de control de animales viene mañana, y esta vez te atraparán». El perro no se movió hacia la ofrenda hasta que Mateo se hubo retirado varios pasos. Luego, con una dolorosa deliberación, se arrastró hacia adelante. A pesar de su obvia hambre, el animal comió con una delicadeza sorprendente, como si recordara días mejores y un trato mejor. Algo en su dignidad impresionó a Mateo. Diana ya habría adoptado a esta pobre criatura, pensó. Su difunta esposa siempre había sido una persona de corazón blando con los callejeros, tanto animales como humanos. El recuerdo de Diana trajo el dolor familiar. Impulsivamente, le habló al perro de nuevo. «¿Tienes un nombre, chico?» Las orejas del pastor se movieron, pero continuó comiendo. «Alguien debe de extrañarte», continuó Mateo, notando la forma en que el perro se sostenía, entrenado, disciplinado incluso en su abandono, o debería estarlo. Mientras el crepúsculo se profundizaba sobre Almería, Mateo caminó a su casa vacía, tratando de sacudirse la imagen de esos ojos ámbar inteligentes. Por primera vez en 3 años, sintió el peso de su soledad de manera aguda. La casa que había compartido con Diana se sintió especialmente hueca esa noche, el silencio solo roto por el zumbido del aire acondicionado luchando contra el verano andaluz. Se dijo a sí mismo que definitivamente llamaría al control de animales por la mañana. Definitivamente. El perro necesitaba ayuda que él no podía proporcionar. Era lo más práctico que podía hacer. Sin embargo, algo en la vigilante presencia del pastor alemán lo fastidiaba. ¿Por qué había elegido su panadería? ¿Y por qué las quejas sobre su comportamiento nunca coincidían con lo que él observaba? A las 2:17 a.m., el teléfono de Mateo lo despertó con el duro zumbido de una alerta de seguridad. A tientas en la oscuridad, entrecerró los ojos ante la pantalla que mostraba una transmisión en vivo desde la entrada trasera de la panadería. Una figura con una sudadera oscura trabajaba en la puerta de servicio con lo que parecía ser una palanca. «Maldito sea», murmuró Mateo, ya marcando el 112 mientras se ponía los pantalones. El operador prometió que los agentes llegarían en minutos, pero la pequeña fuerza policial de Almería estaba muy ocupada, especialmente en las primeras horas de la mañana. Mateo agarró sus llaves, con la intención de ir en coche, pero se congeló cuando un movimiento llamó su atención en la transmisión de seguridad. El pastor alemán había aparecido en el encuadre, emergiendo de las sombras como un fantasma. A pesar de su pata tullida, el perro se movió con una determinación impactante. No la energía frenética de un callejero, sino la precisión controlada de algo entrenado. El aspirante a ladrón no notó el acercamiento del perro hasta que fue demasiado tarde. El pastor no emitió ningún sonido mientras acortaba la distancia. Luego se lanzó contra el intruso con precisión militar. El hombre agitó la palanca con pánico. Hubo un golpe repugnante cuando el metal se conectó con la carne. El perro gimió, pero no retrocedió. En cambio, se posicionó entre la puerta y el intruso. Los pelos de su cuello erizados, su postura inconfundiblemente profesional a pesar de su herida. Mateo observó, paralizado,
cómo el enfrentamiento continuaba durante varios segundos antes de que el hombre huyera, dejando caer sus herramientas con prisa. El perro permaneció en guardia durante casi 5 minutos después, escaneando sistemáticamente el callejón antes de finalmente colapsar con un dolor obvio. Cuando el coche del sheriff, Carlos Pozo, se detuvo frente a la panadería, Mateo ya estaba allí, arrodillado junto al pastor alemán herido. La respiración del perro era fatigosa. Sangre fresca manchaba su costado donde la palanca había golpeado. «¿Qué diablos haces aquí a estas horas?», preguntó Pozo, acercándose con cautela. «Carlos, tengo que enseñarte algo», dijo Mateo, sacando su teléfono. «Mira el video de seguridad de esta noche, y luego retrocede y revisa las últimas 3 semanas». Mientras Pozo revisaba las imágenes, Mateo le ofreció su mano al perro con cautela. Después de un momento de vacilación, el pastor olfateó sus dedos y luego permitió un toque suave en su cabeza. «Buen chico», susurró Mateo. «Has estado protegiendo el lugar todo este tiempo, ¿verdad?». Pozo regresó, su expresión transformada de escepticismo a asombro. «Maldita sea, ese perro ha detenido 4 intentos de robo en el último mes. Y mira esto». Le mostró a Mateo un ángulo diferente de 2 días antes, donde el pastor se había posicionado entre el nieto de Patricia Gómez y la misma figura encapuchada que ahora se retiraba por el callejón. El niño no estaba en peligro por el perro, se dio cuenta Mateo. El perro lo estaba protegiendo de alguien más. Ese no es un perro callejero cualquiera, estuvo de acuerdo Pozo. Mira cómo se mueve. Eso es entrenamiento táctico, militar o policial, seguro. Después de que Pozo se fue para presentar un informe y buscar al aspirante a ladrón, Mateo se sentó en la acera junto al pastor alemán, lidiando con su conciencia. El animal claramente necesitaba atención veterinaria, pero la clínica de la doctora Raquel Solís no abriría hasta dentro de unas horas. «Has estado vigilando mi lugar todo este tiempo», dijo suavemente. «Y todos te hemos tratado como basura». Los ojos ámbar del perro se fijaron en él con una inteligencia que parecía casi humana. Tomando una decisión, Mateo levantó con cuidado al pastor en sus brazos, sintiendo lo poco que pesaba el animal. «Entremos por ahora. Es lo menos que puedo hacer». En la cocina de la panadería, Mateo limpió suavemente las heridas del perro con agua tibia, descubriendo más cicatrices debajo del pelaje enredado. Viejas lesiones que contaban una historia de servicio y sufrimiento. La pata trasera, retorcida, se había roto y sanado mal. Faltaban parches de pelaje por completo, reemplazados por tejido cicatricial. Incapaz de dormir, Mateo se encontró buscando en línea perros policía retirados y perros de trabajo militares a las 13:00 am. Se desplazó por docenas de artículos antes de detenerse en una foto que le cortó la respiración. El artículo de un periódico militar con fecha de 8 meses antes mostraba a un pastor alemán de pie, con orgullo, con ojos ámbar inconfundibles, recibiendo una condecoración. Al perro, Ajax, se le había atribuido el mérito de salvar a 12 mineros atrapados después de un colapso de túnel en una operación privada cerca del cuartel de Almagro. El mismo perro había salvado más tarde a la unidad de su guía al detectar un dispositivo explosivo improvisado, aunque resultó gravemente herido en la posterior detonación controlada. Mateo leyó con creciente horror cómo el guía de Ajax, el sargento mayor Javier Pizarro, había sido dado de baja bajo circunstancias sospechosas después de confrontar a un oficial superior sobre fallas en el equipo. Según el artículo,
Pizarro se había visto obligado a entregar a Ajax. A pesar de las protestas de que la lesión del perro necesitaba atención especializada, el ejército había clasificado a Ajax como no apto para el servicio o la adopción debido a preocupaciones de comportamiento después del trauma. La línea final decía que Ajax había sido programado para la eutanasia, pero había escapado durante el transporte. Cuando el amanecer llegó sobre Almería, Mateo se sentó junto al pastor alemán dormido, Ajax, con la mente acelerada por las implicaciones. El perro no había aparecido al azar en su panadería. No había sido agresivo con los clientes. Había estado haciendo exactamente lo que había sido entrenado para hacer: proteger a la gente, identificar amenazas, montar guardia a pesar de sus heridas y su hambre. Y Mateo, como todos los demás, no había logrado ver la verdad detrás de esos vigilantes ojos ámbar. Cuando el perro se movió, Mateo pronunció el nombre que había descubierto: Ajax. La reacción fue inmediata. La cabeza del pastor se levantó, sus orejas se erizaron, sus ojos de repente alerta a pesar del dolor. Ese es tu nombre, ¿verdad? Ajax. La cola del perro golpeó una vez contra el suelo, una confirmación que abrió algo en el pecho de Mateo. He estado ciego, Ajax. Todos lo hemos estado. Su voz se quebró. Pero eso cambia hoy. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas de la panadería, Mateo le hizo una promesa silenciosa al perro que lo miraba con una esperanza cautelosa. Cualquiera que fuera la historia de Ajax, sin importar cómo hubiera llegado a la panadería Dulce Libertad, Mateo lo arreglaría. Le debía al guardián silencioso eso y más. Los ojos de la doctora Raquel Solís se abrieron de par en par cuando Mateo llevó a Ajax a través de las puertas de la clínica veterinaria de Almería a las 8:01 am en punto. Mateo Hernández, no te he visto desde... Se detuvo, la compostura profesional se hizo cargo mientras evaluaba al pastor alemán herido en sus brazos. Sala de examen 2. Ahora. La pequeña clínica veterinaria olía a antiséptico y a croquetas. Mateo colocó a Ajax suavemente sobre la mesa de examen de metal, manteniendo una mano sobre el cuello del perro a pesar de su obvio dolor. Ajax mantuvo una quietud militar, sus ojos ámbar siguiendo los movimientos de la doctora Solís con una inteligencia alerta. «¿Este es el perro callejero de fuera de tu panadería?», preguntó ella, palpando con cuidado el costado de Ajax, donde la palanca había golpeado. «¿El del que la mitad de la ciudad se ha estado quejando?» «No es un perro callejero», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Su nombre es Ajax. Es un perro de trabajo militar. Las manos de la doctora». Solís se detuvieron brevemente antes de continuar su examen metódico. «Militar, ¿está seguro?» Mateo asintió, mostrándole el artículo que había encontrado. Mientras leía, su expresión se endureció. «Necesito sedarlo para tratar adecuadamente estas heridas», dijo finalmente. «Y quiero un análisis de sangre completo, radiografías de esa pata y una evaluación física completa». «Lo que cueste», estuvo de acuerdo Mateo, aunque su mente se agitó brevemente ante las ajustadas finanzas de la panadería. A medida que Ajax se dormía bajo la sedación, la doctora Solís se sintió cada vez más preocupada. Sus manos se movieron hábilmente sobre el cuerpo del pastor, documentando viejas heridas y nuevas. «Este perro tiene un trauma extenso», dijo en voz baja. «La pata se rompió gravemente y nunca se colocó correctamente. Eso es de hace al menos 6 meses. Hay cicatrices de metralla a lo largo de su costado.
Sus dedos trazaron líneas elevadas a través de la caja torácica de Ajax. Y estas marcas, alguien lo golpeó repetidamente con algo estrecho, como una porra o una varilla. Mateo se sintió mal. ¿Puede ayudarlo? Puedo tratar las heridas inmediatas, ponerle antibióticos, controlar el dolor. Pero, Mateo, ella lo miró directamente a los ojos. Este perro debería haber tenido cirugía en esa pata hace meses. A estas alturas, será costoso y la recuperación será larga. Incluso entonces, siempre cojeará. ¿Qué diría Diana si me alejara de él ahora?, preguntó Mateo suavemente. La expresión de la doctora Solis se suavizó al mencionar a su difunta esposa. Te diría que algunas cosas valen más que el dinero, y tendría razón. Mientras Ajax permanecía sedado para el tratamiento, Mateo regresó brevemente a la panadería, colocando un letrero de cerrado por emergencia familiar, escrito a toda prisa en la puerta. Dentro, llamó al sheriff Pozo. Necesito acceso a las imágenes de seguridad de todos los negocios de la calle, explicó. Si Ajax ha estado protegiendo mi lugar, quiero saber qué más ha visto. Ya estoy en ello, respondió Pozo. Tenías razón, Mateo. Sacamos imágenes de la ferretería que muestran al mismo tipo vigilando tu entrada trasera 3 veces la semana pasada, cada vez que el perro, Ajax, lo ahuyentaba. ¿Hay alguna identificación del tipo? Todavía no. Pero hay Matiti. ¿Recuerdas cómo Alberto Castro afirmó que el perro intentó morderlo? Resulta que había un hombre siguiéndolo a unos 6 metros de distancia ese día. Cuando Ajax ladró, el hombre se retiró. Y el nieto de Patricia, la misma historia. La cámara del banco muestra a un tipo con una sudadera con capucha mirando al niño. El perro se interpone entre ellos. El tipo se va. La garganta de Mateo se apretó. No estaba amenazando a la gente, la estaba protegiendo. Exacto. Y Mateo, el tipo de la sudadera con capucha, coincide con la descripción de alguien conectado a una serie de robos en Málaga. Pequeños negocios que se centran en lugares que hacen depósitos de efectivo después de horas. Después de terminar la llamada, Mateo se sentó pesadamente en una silla de la panadería, su mente reproduciendo cada palabra despectiva, cada acción cruel dirigida a Ajax en las últimas semanas. El pastor había elegido dulce libertad como supuesto. Había elegido proteger el negocio y a sus clientes, a pesar de no recibir más que desprecio a cambio. ¿Por qué? ¿Qué había traído a un perro militar a su puerta en particular? A media tarde, la noticia se había extendido a través de la red de chismes de Almería. Mateo regresó a la panadería para encontrar una pequeña multitud reunida afuera. Su estado de ánimo era dramáticamente diferente al de la turba enojada de días anteriores. Tomás Escribano sostenía una bolsa de papel marrón que emanaba el olor a carne. «Traje un poco de carne para estofado», dijo el cartero jubilado con brusquedad. «Escuché que el perro podría necesitar recuperar fuerzas». Berta Vega, la maestra de 3er grado, agarró una cama de felpa para perros que todavía tenía la etiqueta de precio. «¿Es cierto que nos ha estado protegiendo todo este tiempo?» Incluso Alberto Castro se quedó al borde del grupo, su rostro curtido y legible. Antes de que Mateo pudiera responder, el coche del sheriff Pozo se detuvo. El sheriff no estaba solo. Una anciana con el cabello gris acero salió del asiento del pasajero, su postura militarmente recta a pesar de sus años. «Mateo Hernández, soy Gabriela Hernández», dijo, extendiendo una mano. Carlos pensó que podría ser de ayuda con su visitante. Mateo los condujo adentro,
donde Pozo extendió varias copias de impresiones de cámaras de seguridad sobre una mesa de la panadería. El difunto esposo de la señora Hernández entrenó a perros militares antes de su servicio en Vietnam, explicó el sheriff. Cuando le conté lo de Ajax, tuvo algunas ideas. Gabriela estudió las imágenes cuidadosamente. Este posicionamiento, mira cómo se coloca. Esa es una formación de protección clásica. Y aquí, señaló a Ajax confrontando al hombre que seguía a Alberto. Está mostrando un comportamiento de alerta, no de agresión. Tu perro fue entrenado para la detección y neutralización de amenazas. No es mi perro, dijo Mateo automáticamente. Los ojos astutos de Gabriela lo evaluaron. Eligió su establecimiento como su puesto. En la mente del perro, eso lo convierte a usted en su responsabilidad. La conversación fue interrumpida por la llegada de la doctora Solis. Ajax entró cojeando a su lado, fuertemente vendado, pero alerta. Un cono de veterinario azul rodeaba su cuello, haciéndolo parecer simultáneamente digno y absurdo. El pastor se detuvo en la puerta, escaneando las caras reunidas. Su postura se tensó hasta que localizó a Mateo. Luego se relajó ligeramente. Necesita un descanso estricto durante al menos 2 semanas, anunció la doctora Solís. La herida en su costado necesitó 12 puntos. Le he puesto antibióticos y analgésicos. Su análisis de sangre muestra anemia y desnutrición, por lo que necesitará comidas pequeñas y frecuentes de comida de alta calidad. Mateo se arrodilló junto a Ajax, con cuidado de no tocar sus heridas. ¿Dónde se quedará? No puede estar afuera con este calor, especialmente en su condición, dijo la doctora Solis con firmeza. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Todos miraron a Mateo. Supongo que se viene a casa conmigo, dijo finalmente. Esa noche, Mateo improvisó una cama en su salón con mantas viejas. Ajax dio 3 vueltas antes de acostarse, sus movimientos limitados por el dolor y el cono de plástico. Los ojos del pastor permanecieron fijos en Mateo, evaluándolo. Todavía estoy tratando de entenderte, le dijo Mateo, acomodándose en su sillón reclinable con una taza de café. ¿Qué te trajo a mi lugar de todos los negocios de la ciudad? La cola de Ajax golpeó una vez contra las mantas. La presencia del perro llenó un vacío en la casa que había estado vacío desde la muerte de Diana. Mateo se encontró hablando más esa noche de lo que lo había hecho en meses, contándole a Ajax sobre la historia de la panadería, sobre la batalla de Diana contra el cáncer, sobre la soledad que se había convertido en su constante compañera. Ajax escuchó con la atención concentrada que parecía ser característica de él, sus ojos ámbar siguiendo los movimientos de Mateo por la habitación. Eres un buen oyente, reconoció Mateo con una pequeña sonrisa. A Diana le habrías encantado. Esa noche soñó con su difunta esposa por primera vez en meses. En el sueño, Diana estaba en la cocina de la panadería, con harina en las manos, riéndose de algo. Los detalles se desvanecieron al despertar, pero la calidez perduró. Durante los siguientes días se desarrolló una rutina. Mateo llevaba a Ajax a la panadería cada mañana, donde el pastor descansaba en una cama de felpa donada por Berta Vega. Los clientes que antes se habían quejado ahora traían golosinas y se detenían a acariciar suavemente la cabeza de Ajax. Patricia Gómez le regaló una costosa cama ortopédica para perros para usar en la panadería, murmurando algo sobre apoyar a nuestros veteranos. El sheriff Pozo había montado una copia del artículo militar sobre Ajax al lado de la caja, y Mateo se encontró contando la historia del perro docenas de veces cada día. Con cada repetición,
Sentía una creciente indignación por el trato de Ajax después de su lesión. Salvó a 12 mineros, le explicó Mateo a la Sedoara. Ruiz, quien compraba un rollo de canela cada martes sin falta. Luego fue herido, salvando a su unidad de un IED, y simplemente lo iban a sacrificar. Es una vergüenza. Estuvo de acuerdo la señora Ruiz, dándole a Ajax un trozo de jamón serrano que había traído especialmente. Una semana después de la recuperación de Ajax, Gabriela Hernández llegó a la panadería con una caja de cuero desgastada. La prisa de la mañana había disminuido, dejando solo a Tomás Escribano bebiendo su café en la esquina. Encontré algo mientras limpiaba mi ático, explicó Gabriela, colocando la caja en el mostrador. Pensé que a tu amigo le gustaría. Dentro había un arnés de cuero desgastado con insignias descoloridas. Mi esposo entrenó perros militares antes de su servicio en Vietnam. Continuó. Decía que los buenos nunca se retiran realmente, simplemente encuentran nuevos puestos. Mateo levantó el arnés con cuidado. ¿Sabías sobre el pasado de Ajax? Gabriela sonrió enigmáticamente. Reconocí su entrenamiento la primera vez que lo vi fuera de tu tienda. La forma en que se comportaba, cómo evaluaba a todos los que se acercaban, eso no es algo que se olvide. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Me habrías creído a mí, una anciana, en lugar de a las quejas de tus clientes habituales? Ella levantó una ceja. A veces la gente necesita descubrir las verdades por sí misma. Después de que ella se fue, Mateo se arrodilló junto a la cama de Ajax. El pastor se estaba curando visiblemente. Su pelaje comenzaba a recuperar brillo con una nutrición adecuada, sus ojos más brillantes. La doctora Solis le había quitado el cono 2 días antes, confiando en que Ajax no se tocaría los puntos. Me estabas ocultando algo, dijo Mateo, mostrándole a Ajax el arnés. Héroe militar, ¿eh? La respuesta de Ajax fue lamer la mano de Mateo una vez, la primera muestra de afecto que había iniciado. El gesto tomó a Mateo por sorpresa, liberando una oleada de emoción que no había esperado. Con la garganta apretada, sujetó el viejo arnés a la pared sobre la cama de Ajax, creando un memorial improvisado. Tomás Escribano se acercó, café en mano. Vi a Carlos esta mañana. Dice que arrestaron al tipo de la sudadera con capucha que intentaba entrar en la farmacia. Encontraron pruebas que lo conectan con otros 8 robos en la provincia. ¡Qué bien!, dijo Mateo con firmeza. Todo gracias a tu perro, añadió Tomás, asintiendo hacia Ajax. Te hace preguntarte qué más nos perdemos. Andamos por la vida con los ojos medio cerrados. Esa tarde, durante una rara pausa en los clientes, Mateo se sentó junto a la cama de Ajax, buscando más artículos sobre perros de trabajo militares. El pastor apoyó su cabeza en la rodilla de Mateo, otro nuevo desarrollo en su relación en evolución. Ajax, dijo Mateo de repente, un pensamiento golpeándolo. El cuartel de Almagro, eso está a solo unos 130 kilómetros de aquí. Las orejas del perro se erizaron al escuchar el nombre del cuartel. Es así como terminaste en Almería. Escapaste durante el transporte y te abriste camino hasta aquí. Mateo rascó detrás de las orejas de Ajax. Pero, ¿por qué mi panadería? De todos los lugares que pudiste haber elegido. Ajax no tenía respuestas que ofrecer, pero su presencia constante se había convertido en un consuelo que Mateo no se había dado cuenta de que necesitaba. La panadería se sentía menos solitaria ahora, los ritmos de sus días mejorados por la tranquila compañía del pastor. Esa noche, mientras se preparaban para irse, un todoterreno negro con matrículas oficiales se estacionó al otro lado de la calle. Mateo se tensó, acercándose instintivamente a Ajax.
El pastor también lo había notado. Su postura era de alerta, pero no de alarma. Una mujer con un uniforme impecable se acercó. «Señor Hernández, soy la capitana Rebeca Marín del programa de perros de trabajo militares del cuartel de Almagro». La mano de Mateo encontró el arnés de Ajax. Sus dedos se tensaron. «¿Qué puedo hacer por usted, capitana?» «Entiendo que encontró a uno de nuestros perros». Sus ojos se movieron hacia Ajax, quien le devolvió la mirada fijamente. «Llevamos buscándolo bastante tiempo». «Me encontró él a mí, en realidad», corrigió Mateo, «después de que lo abandonaron y lo programaron para ser sacrificado». La expresión de la capitana Marín se mantuvo neutral. «Parece haber algo de confusión. Ajax nunca fue programado para la eutanasia. Estaba siendo transferido a un centro de rehabilitación cuando hubo un desafortunado incidente». ¿Incidente? Los detalles están clasificados. Lo que importa es que Ajax es propiedad militar y estoy aquí para reclamarlo. La palabra propiedad provocó una oleada de ira en Mateo. No es propiedad. Es un héroe de guerra que fue descartado cuando se lesionó sirviendo a su país. Ahora que se está curando, de repente el ejército vuelve a estar interesado. La compostura profesional de la capitana Marín se desvaneció ligeramente. «Señor Hernández, entiendo que se ha encariñado, pero hay protocolos». «¿Qué pasa con su guía?», interrumpió Mateo. «El sargento mayor Pizarro. ¿Dónde está él en todo esto?». Un destello de incomodidad cruzó el rostro de la capitana. «El sargento mayor Pizarro ya no está con el programa. Su separación del servicio es un asunto de personal». «Conveniente», remarcó Mateo fríamente. «Bueno, capitana, me temo que no puedo ayudarla. Ajax no está aquí». «Señor, está mintiendo a un oficial militar. Este es Ajax». Mateo colocó su mano en la cabeza del pastor. «El perro que busca, la propiedad militar, escapó hace meses. Este es mi perro, Max. Tengo los registros de vacunación y el registro en el ayuntamiento». Era un farol, uno desesperado, pero Mateo mantuvo la mirada de la capitana con firmeza. El coche del sheriff Pozo, que eligió ese momento para detenerse afuera, fue pura suerte. «¿Todo bien por aquí, Mateo?», preguntó Pozo, acercándose con una despreocupación deliberada. «Todo perfectamente, sheriff». La capitana Marín ya se iba. Los ojos de la capitana se entrecerraron, moviéndose de Mateo a Pozo a Ajax. «Esto no ha terminado, señor Hernández. Ese perro tiene entrenamiento clasificado. Pertenece al ejército». Después de que ella se fue, Pozo se volvió hacia Mateo con las cejas levantadas. «¿Quieres contarme de qué se trataba eso?». «Quieren llevárselo de vuelta», dijo Mateo, su mano todavía protectoramente en la cabeza de Ajax. «Después de todo lo que le hicieron, o no le hicieron, por él». «Bueno», dijo Pozo pensativamente, «según los registros del ayuntamiento, registraste un pastor alemán llamado Max hace 3 días. Pagaste las tarifas y todo». Él le guiñó un ojo. El papeleo debe haberse perdido en el sistema. Los hombros de Mateo se relajaron ligeramente. «Gracias, Carlos. No me des las gracias todavía. Si lo quieren lo suficientemente mal, volverán con más potencia de fuego que una capitana». Pozo miró a Ajax, que había mantenido una compostura perfecta durante todo el enfrentamiento. «Hay más en esta historia de lo que nos están contando». Esa noche, Mateo se quedó despierto, escuchando la respiración constante de Ajax desde su cama al lado del sofá. El pastor se había insertado en la vida de Mateo tan completamente en solo unas pocas semanas que la idea de perderlo creaba un dolor físico. «No dejaré que te lleven»,
prometió suavemente. Ajax levantó la cabeza en la oscuridad, sus ojos reflejando la tenue luz de la farola de la calle. El hombre y el perro se miraron en un entendimiento silencioso antes de que Ajax se acostara de nuevo con un suspiro de satisfacción. Mañana traería nuevos desafíos, pero por esta noche eran el guardián y el protegido, cada uno llenando un vacío en la vida del otro que ninguno de los dos había reconocido hasta ahora. El calor de mediados de agosto se extendía sobre Almería como una manta pesada, brillando sobre el asfalto mientras Mateo abría la puerta principal de Dulce Libertad a las 4:30 am. Ajax se movió con cuidado a su lado, su cojera menos pronunciada después de 3 semanas de cuidado adecuado. El pastor había recuperado peso. Su pelaje comenzaba a rellenarse con parches brillantes entre las cicatrices, aunque siempre llevaría las marcas de su calvario. La capitana Marín no había regresado, pero Mateo seguía vigilante. Cada mañana escaneaba la calle en busca de vehículos desconocidos antes de permitir que Ajax saliera de su furgoneta. El interés del ejército en reclamar al perro había creado una ansiedad de bajo grado que seguía a Mateo a lo largo de sus días. «Todo despejado, amigo», murmuró sosteniendo la puerta mientras Ajax entraba en la panadería delante de él, realizando su ahora ritual de inspección de las instalaciones antes de acomodarse en su cama cerca del mostrador. La mañana transcurrió con una rutina cómoda. La masa que había estado fermentando durante la noche se formó en panes, se montaron pasteles, los hornos calentaron la cocina a temperaturas de sauna a pesar del aire acondicionado. A las 6:15, Tomás Escribano llegó para su café previo a la apertura, un privilegio que Mateo le extendía al cartero jubilado, que a menudo ayudaba a descargar las entregas a pesar de sus rodillas artríticas. «Va a ser un día de mucho calor», comentó Tomás, acomodándose en su mesa habitual con Ajax echado a sus pies. «El servicio meteorológico dice 40 grados para el mediodía». Mateo emitió un gruñido de reconocimiento, deslizando un rollo de canela fresco sobre la mesa. En las 3 semanas desde que se había revelado la verdadera identidad de Ajax, el negocio de Dulce Libertad había aumentado en casi un 30%. El perro héroe de Almería se había convertido en una especie de atracción local, con forasteros a veces conduciendo específicamente para conocerlo. El pastor aceptaba esta atención con digna tolerancia, aunque Mateo notaba que se mantenía vigilante, sus ojos ámbar, escaneando y evaluando constantemente. Algunos hábitos de servicio no se podían desaprender. A las 10:00 am, la panadería bullía de actividad. Patricia Gómez se reunió en su mesa habitual, proclamando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar que ella había sabido todo el tiempo que había algo especial en ese perro. Berta Vega había traído un pequeño álbum de fotos que mostraban las visitas de Ajax a su clase de 3er grado, donde ahora servía como mascota no oficial. El sheriff Pouso entró por la puerta, con la expresión tensa. Mateo reconoció la mirada. Malas noticias envueltas en una compostura profesional. «¿Tienes un minuto?», preguntó Pozo en voz baja. En la cocina, lejos de oídos curiosos, el sheriff mantuvo su voz baja. «Capté un rumor en la radio. Un convoy de la policía militar se dirige hacia aquí desde el cuartel de Almagro. Hora estimada de llegada: unos 40 minutos». Las manos de Mateo se detuvieron en la masa que había estado amasando. «Vienen a por Ajax». «Eso parece». La capitana Marín presentó un informe alegando que una propiedad militar está siendo retenida ilegalmente en Almería. «No es propiedad», dijo Mateo,
la ira familiar subiendo. Es un veterano que fue abandonado. Pozo asintió. Estoy de acuerdo, pero tienen el papeleo, Mateo. Tienen órdenes oficiales. A través de la puerta de la cocina, Mateo podía ver a Ajax descansando junto al mostrador, aceptando suaves caricias de una niña mientras mantenía su característico estado de alerta. En solo 3 semanas, el pastor se había convertido en el corazón de Dulce Libertad. Más que eso, se había convertido en el compañero de Mateo, llenando los espacios huecos que dejó la muerte de Diana. ¿Qué opciones tengo?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. La expresión de Pozo era comprensiva, pero realista. Legalmente, no muchas. Tienen documentación que muestra que Ajax es propiedad militar. Mis manos están atadas. ¿Y si huyéramos? Si Ajax y yo simplemente desapareciéramos. Entonces serías un fugitivo y te encontrarían de todos modos. Pozo colocó una mano en el hombro de Mateo. Lo siento, Mateo. De verdad lo siento. El timbre sobre la puerta tintineó cuando la doctora Solís entró, llevando su maletín médico. Su revisión programada de las heridas curativas de Ajax proporcionó una distracción momentánea de la crisis que se acercaba. Se ve bien, anunció después de examinarlo. La herida ha sanado limpiamente. Su análisis de sangre muestra una mejora en casi todos los marcadores. Has hecho maravillas con él, Mateo. Y ahora se lo van a llevar, dijo Mateo amargamente, explicándole la situación. La expresión de la doctora Solís se endureció. ¿Con qué motivo? Sus necesidades médicas fueron descuidadas. Tengo documentación de su condición cuando llegó, evidencia de abuso a largo plazo y atención inadecuada después de sus lesiones. A ellos no les importa, respondió Mateo. Lo han clasificado como propiedad militar con entrenamiento especializado que anula todo lo demás. Los 3 se quedaron en un silencio frustrado, observando a Ajax interactuar suavemente con los clientes, su comportamiento impecable a pesar del trasfondo de trauma que había soportado. 20 minutos, dijo Pozo, mirando su reloj. Vendrán por la calle principal. No hay forma de evitarlo. Mateo se arrodilló junto a Ajax, pasando su mano por el flanco del pastor, donde el nuevo pelaje había crecido sobre las heridas curadas. Te prometí que no dejaría que te llevaran, susurró. Los ojos inteligentes de Ajax se encontraron con los suyos, entendiendo de alguna manera la gravedad del momento. El perro presionó su cabeza contra el pecho de Mateo en una muestra de afecto inusual. El momento se rompió cuando la alarma de seguridad de la panadería comenzó a sonar. No los sensores de la puerta, sino los detectores de movimiento rara vez activados para el área de almacenamiento trasera. La mano de Pozo fue instantáneamente a su arma mientras se movía hacia la cocina. «Quédate aquí», ordenó. Antes de que Mateo pudiera responder, Ajax se puso de pie, su lenguaje corporal transformándose de compañero relajado a perro de trabajo en un instante. Un gruñido bajo retumbó en su pecho mientras se posicionaba entre los clientes y la amenaza potencial. La puerta trasera se abrió de golpe con un estallido de madera. 3 figuras enmascaradas irrumpieron en el área principal de la panadería. El líder empuñaba una pistola. «¡Nadie se mueva!», gritó. «Manos donde pueda verlas». Los clientes se quedaron paralizados de terror. Patricia Gómez se aferró a su bolso de diseñador contra su pecho. Berta Vega instintivamente se movió frente a la niña que había estado acariciando a Ajax. «Vacía la caja registradora», ordenó el hombre armado a Mateo.
Todos los demás, carteras y móviles sobre las mesas. Ahora, el sheriff Pozo había desaparecido en la cocina momentos antes de la invasión. Mateo se quedó paralizado, calculando el riesgo de alcanzar el botón de pánico debajo del mostrador. La decisión fue tomada por él cuando Ajax entró en acción. El pastor se movió con una velocidad explosiva que desmentía su cuerpo, aún en curación, apuntando al hombre armado con precisión militar. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca del pistolero con una presión controlada, sin aplastar, pero inmovilizando. La pistola cayó al suelo mientras el hombre gritaba de dolor y sorpresa. El segundo intruso sacó un cuchillo, arremetiendo hacia Ajax. Mateo gritó una advertencia, pero fue innecesaria. El pastor ya había pivotado, manteniendo su agarre en el primer asaltante mientras posicionaba su cuerpo para evitar la puñalada. Pozo salió de la cocina, con el arma desenfundada. «¡Policía! ¡Suelten sus armas!». El tercer ladrón, al ver que la situación se deterioraba, hizo un intento desesperado hacia la puerta principal, chocando con la doctora Solís, la veterinaria, que mostró reflejos inesperados, estiró el pie, enviando al hombre de bruces al suelo de la panadería. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. El ladrón que empuñaba el cuchillo, al ver a su compañero sometido, hizo una última embestida desesperada hacia Ajax. La hoja brilló bajo la luz del sol de la mañana que se filtraba por las ventanas de la panadería. Ajax soltó su agarre en el primer hombre para enfrentarse a esta nueva amenaza, pero su pata lesionada se dobló en el momento crucial. El cuchillo encontró su objetivo, hundiéndose en el hombro del pastor con un sonido repugnante. Ajax no gimió ni se retiró. En cambio, cerró sus poderosas mandíbulas alrededor del antebrazo del atacante, obligándolo a soltar el cuchillo. Solo entonces la fuerza del pastor comenzó a flaquear, la sangre manchando su pelaje recién curado. «¡Ajax!», gritó Mateo, corriendo hacia adelante mientras Pozo esposaba al primer sospechoso. El pastor se mantuvo firme hasta que los tres intrusos fueron sometidos. Luego, finalmente, se permitió colapsar. Su respiración era fatigosa, sus ojos fijos en Mateo con una confianza inquebrantable. La doctora Solis ya estaba a su lado, su maletín médico abierto. El cuchillo no alcanzó las venas principales, pero está perdiendo sangre. Necesitamos llevarlo a la clínica de inmediato. La panadería estalló en un caos controlado. Los clientes se pegaron a las paredes mientras Pozo pedía refuerzos por radio. Tomás Escribano y Alberto Castro ayudaron a asegurar a los ladrones con bridas de plástico. Berta Vega unió a los niños en un rincón seguro. Sus instintos de maestra se hicieron cargo. Mateo recogió a Ajax en sus brazos, la sangre del pastor empapando su delantal. «Aguanta el amigo», susurró, llevándolo hacia la puerta. «Solo aguanta». Cuando salió a la Avrey, el aullido de las sirenas se llenó de aire, pero no eran los refuerzos que Pozo había llamado. 3 todoterrenos negros con marcas militares se detuvieron frente a la panadería Dulce Libertad. La capitana Marín salió del vehículo principal, seguida por 4 policías militares. «Señor Hernández», comenzó formalmente, luego se detuvo al ver a Ajax sangrando en los brazos de Mateo. «Lo han apuñalado», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Necesito llevarlo al veterinario ahora mismo». «¿Qué pasó?», exigió Marín. Su compostura oficial se resquebrajó ligeramente. «Un robo a mano armada».
Ajax derribó a 3 hombres. Salvó a todos en la panadería. Mateo dio un paso hacia su furgoneta. Ahora, apártese de mi camino. Necesita atención médica. La capitana Marín vaciló. Luego habló rápidamente por su radio. Cambio de planes. Tenemos un oficial K9 caído. Se requiere evacuación médica inmediata. Los siguientes momentos pasaron borrosos. La precisión militar reemplazó la formalidad burocrática mientras Ajax era transferido con cuidado a un vehículo militar. La doctora Solís insistió en acompañarlo, con el maletín médico aferrado a su pecho. El cuartel de Almagro tiene una instalación veterinaria de última generación, le explicó la capitana Marín a Mateo. Es su mejor oportunidad. Voy con él, dijo Mateo. No era una petición, sino una declaración. Para su sorpresa, Marín asintió. Por supuesto. Es su perro. Mientras el convoy se preparaba para partir, con las sirenas aullando, Mateo sostenía la cabeza de Ajax en su regazo. La respiración del pastor se volvía más trabajosa. La sangre se filtraba a través del vendaje de presión que la doctora Solís había aplicado. «Quédate conmigo», suplicó Mateo suavemente. «Hemos llegado demasiado lejos para perderte ahora». Los ojos ámbar de Ajax permanecieron fijos en su rostro, confiando a pesar del dolor. El vínculo forjado entre ellos en las últimas semanas trascendiendo las palabras. Guardián y protegido. Cada uno salvando al otro de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Mientras el todoterreno aceleraba hacia el cuartel de Almagro, Mateo sintió un miedo frío que se instaló en su pecho. Ajax había sobrevivido a la guerra, al abuso y al abandono, solo para ser apuñalado protegiendo una pequeña panadería de un pueblo. La injusticia de todo amenazaba con abrumarlo. La voz de la capitana Marín interrumpió sus pensamientos. «Su perro es un héroe, señor Hernández. Haremos todo lo posible para salvarlo». «Siempre fue un héroe», respondió Mateo, con la voz ahogada por la emoción. El mundo solo tardó demasiado en darse cuenta. La instalación veterinaria militar en el cuartel de Almagro zumbaba de actividad mientras Ajax era llevado a toda prisa a través de puertas de acero marcadas con «personal autorizado solamente». Mateo se encontró relegado a una escasa sala de espera, el olor a antiséptico quemándole las fosas nasales mientras caminaba por el piso de linóleo desgastado. La capitana Marín había desaparecido después de su llegada, dejándolo solo con su creciente ansiedad. Pasaron 3 horas sin noticias. El teléfono de Mateo zumbaba constantemente con mensajes de Almería. El sheriff Pozzo informándole sobre los ladrones arrestados. Berta organizando un círculo de oración en la iglesia del pueblo. Patricia ofreciendo cubrir cualquier gasto médico. La efusión de preocupación lo habría conmovido si no hubiera estado tan consumido por la preocupación. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no fue un veterinario quien entró, sino la capitana Marín, su uniforme cambiado por ropa de civil, vaqueros y una camisa sencilla que la hacía parecer de repente humana en lugar de un autómata militar. «Señor Hernández», dijo, tomando asiento a su lado. «Ajax está en cirugía». El cuchillo penetró profundamente en el músculo del hombro. «Están reparando el daño ahora». Mateo asintió mecánicamente. ¿Sobrevivirá? El cirujano veterinario es cautelosamente optimista. Respondió, eligiendo sus palabras con precisión militar. Pero hay algo más que tenemos que discutir. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Todavía planean llevárselo? No era una pregunta,
Pero Marín respondió de todos modos. La situación es complicada. El entrenamiento de Ajax lo hace valioso para el ejército. Su desaparición activó protocolos que no se pueden deshacer simplemente porque ha encontrado un hogar civil que parece preferir. ¿Preferir? Mateo se volvió hacia ella, la ira cortando su preocupación. Fue abandonado, dejado para morir de hambre, con heridas no tratadas, después de servir a su país. No prefirió mi panadería. Estaba desesperado y moribundo. Marín tuvo la gracia de parecer incómoda. Hay aspectos de la situación de Ajax que no están en el registro oficial. Entonces, póngalos en el registro, exigió Mateo. Dígame por qué un perro militar condecorado terminó muriendo de hambre en mi puerta, con heridas que nunca fueron tratadas adecuadamente. La capitana se quedó en silencio por un largo momento. No puedo discutir asuntos clasificados. Entonces, no tenemos nada de qué hablar. Mateo se puso de pie abruptamente. Quiero verlo. Está en cirugía. Después, esperaré. Marín suspiró. Señor Hernández, por favor, entienda mi posición. Tengo órdenes. Y yo tengo un perro que salvó vidas hoy. ¿Un perro que ha estado salvando vidas toda su carrera? La voz de Mateo se quebró. ¿Un perro que eligió proteger una panadería y a sus clientes incluso cuando tenía hambre y estaba herido? Se merece algo mejor que ser tratado como equipo. Antes de que Marín pudiera responder, las puertas se abrieron de nuevo. Un hombre mayor con ropa de quirófano se acercó, su expresión grave. ¿Es usted el guía actual de Ajax?, le preguntó a Mateo. Soy su dueño, respondió Mateo con firmeza. El cirujano asintió, aceptando la distinción. La cirugía fue exitosa al reparar el daño inmediato en el músculo del hombro. Sin embargo, descubrimos complicaciones. El corazón de Mateo se hundió. ¿Qué tipo de complicaciones? La herida de cuchillo exacerbó una condición subyacente. Ajax tiene extensas cicatrices internas, consistentes, con un trauma por explosión. Esto ha comprometido su sistema circulatorio, particularmente alrededor del sitio de la lesión. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, luchando por procesar la terminología médica. Significa, dijo el cirujano suavemente, que su recuperación será mucho más desafiante de lo que inicialmente anticipamos. Necesitará atención especializada, tratamiento continuo, posiblemente cirugías adicionales. La capitana Marín intervino. ¿Cuál es su pronóstico para regresar al servicio? La expresión del cirujano se endureció casi imperceptiblemente. Ajax nunca volverá a ser apto para el servicio militar, capitana. El daño acumulado es demasiado grave. He anotado esto en mi evaluación oficial. Un pequeño destello de esperanza se encendió en el pecho de Mateo. Entonces, no hay razón para que el ejército lo reclame. Eso no es del todo exacto, advirtió Marín. Incluso si no puede servir activamente, hay protocolos. Al diablo con los protocolos, interrumpió una nueva voz. Los tres se volvieron para ver a un hombre de pie en la puerta. Llevaba ropa de civil, vaqueros y una camiseta descolorida, pero su porte militar era inconfundible. Las ojeras oscuras debajo de sus ojos sugerían un largo viaje emprendido con poco descanso. La postura de la capitana Marín se endureció de inmediato. Pizarro, no estás autorizado a estar en esta base. Recibí una llamada de un viejo amigo de K9, respondió el hombre, Pizarro, sin molestarse en abordar la declaración de la capitana. Dijo que habían encontrado a Ajax. Su mirada se dirigió a Mateo. Tú eres el panadero.
Mateo asintió, de repente entendiendo. Usted es el sargento mayor Pizarro, el guía de Ajax. Ex sargento mayor, corrigió Pizarro con un borde amargo en su voz. ¿Le importa si veo a mi perro? El cirujano vaciló, mirando entre Pizarro y Marín. Está en recuperación, un visitante a la vez, y solo por unos minutos. Pizarro se volvió hacia Mateo con expectación, pidiendo permiso en silencio. El gesto que reconocía la conexión de Mateo con Ajax no pasó desapercibido para él. Adelante, dijo Mateo. Querría verte. Después de que Pizarro desapareció por las puertas dobles, un silencio incómodo se instaló en la sala de espera. La capitana Marín caminaba con una agitación apenas contenida. El cirujano se excusó para ir a ver a otros pacientes. Mateo se hundió de nuevo en su silla, la adrenalina del día finalmente alcanzándolo. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba su teléfono. Más mensajes de Almería, incluida una foto que Berta había enviado de niños sosteniendo tarjetas de «Recupérate pronto», dibujadas a mano para Ajax. «No entiendes en lo que te has metido», dijo Marín de repente, con la voz baja. «Esta situación va más allá de un solo perro». Mateo levantó la vista, sorprendido por su tono. «Entonces, explíquemelo». Marín miró hacia las puertas por donde Pizarro había desaparecido. Pizarro no era solo el guía de Ajax, era un denunciante. Presentó informes sobre equipos deficientes que causaron la muerte de un soldado. Cuando los superiores intentaron ocultarlo, él se salió de la cadena de mando. Y lo castigaron quitándole a Ajax, adivinó Mateo. No oficialmente, pero sí. La fachada profesional de Marín se resquebrajó ligeramente. Me asignaron al caso después. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, Ajax había desaparecido durante el transporte a una instalación de un contratista militar. ¿Quiere decir que escapó mientras lo llevaban a ser sacrificado?, corrigió Mateo fríamente. Marín no lo negó. El informe oficial decía que se volvió agresivo durante el transporte y escapó. En realidad, ella hizo una pausa. En realidad, sospecho que alguien lo ayudó a desaparecer en lugar de llevar a cabo esas órdenes. Y ahora ha aparecido, dijo Mateo. Y usted está aquí para terminar el trabajo. No. La respuesta de Marín fue vehemente. Estoy aquí porque Ajax todavía es técnicamente propiedad militar, y mis órdenes son recuperarlo. Pero nunca estuve de acuerdo con cómo se manejó esto. Antes de que Mateo pudiera responder, Pizarro salió del área de recuperación. Su rostro estaba demacrado, sus ojos sospechosamente enrojecidos. Me reconoció, dijo, con la voz ronca por la emoción, incluso sedado con analgésicos. Me reconoció. Claro que lo hizo, respondió Mateo. Es Ajax. Pizarro se volvió hacia Marín. No se lo llevarán de vuelta. No importa qué papeleo tenga, qué órdenes. Esto termina aquí. No es tan simple, comenzó ella. Claro que lo es, interrumpió Pizarro. Tengo documentación, evidencia de todo lo que sucedió. La he guardado como seguro. Ajax no estaba programado para rehabilitación. Estaba programado para ser eliminado porque pensaron que lo había entrenado para encontrar el equipo deficiente. Pensaron que sería una vergüenza continua si se quedaba en el programa. Mateo se sintió físicamente enfermo. Iban a matarlo porque estaba conectado contigo. Pizarro asintió con gravedad. Los perros de trabajo militares se clasifican como equipo. Eso hace que sea fácil deshacerse de ellos cuando se vuelven inconvenientes. La expresión de la capitana Marín se mantuvo cuidadosamente neutral.
pero algo cambió en su postura. Esas acusaciones serían difíciles de probar. No con lo que tengo, respondió Pizarro. No con los registros médicos de Ajax, que muestran que sus heridas nunca fueron tratadas adecuadamente. No con las órdenes de transporte que copié antes de que desaparecieran del sistema. La tensión en la sala era palpable. Mateo miró entre los dos militares, sintiendo el peso de las fuerzas institucionales mucho más allá de la experiencia de su pequeño pueblo. Solo quiero lo mejor para Ajax, dijo finalmente. Después de todo lo que ha pasado, se merece eso. Pizarro se volvió hacia él, evaluándolo. Escuché lo que hiciste por él. Acogerlo cuando estaba en su peor momento, enfrentarte al ejército, el pueblo reuniéndose a su alrededor. Se lo ganó, dijo Mateo simplemente. Salvó mi panadería. Probablemente salvó vidas hoy durante el robo. Siempre fue un héroe, estuvo de acuerdo Pizarro, una sonrisa triste tocando sus labios. Incluso cuando le costó todo. La capitana Marín miró su reloj, luego se alejó para hacer una llamada telefónica. Su conversación era un galimatías militar que no significaba nada para Mateo. Cuando regresó, su expresión había cambiado sutilmente. Hablé con mi oficial al mando. Dada la condición médica de Ajax y las circunstancias inusuales, están dispuestos a considerar una baja condicional. La esperanza se encendió en el pecho de Mateo, lo que significa que Ajax podría ser oficialmente retirado del servicio con estipulaciones con respecto a su atención continua y una divulgación pública limitada sobre ciertos aspectos de su historial de servicio. Los ojos de Pizarro se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué este cambio repentino de actitud? Marín se encontró con su mirada directamente. Porque algunos de nosotros nos unimos para servir con honor, y no hay nada honorable en lo que le pasó a Ajax. Por primera vez desde que llegó a la base, Mateo sintió que la tensa banda de ansiedad alrededor de su pecho se aflojaba ligeramente. Pero cuando el cirujano regresó con una actualización sobre la condición de Ajax, ese alivio momentáneo se evaporó. Su condición se ha deteriorado, anunció el cirujano sin preámbulos. La hemorragia interna se ha reanudado. Necesitamos llevarlo de vuelta a cirugía de inmediato. ¿Cuáles son sus posibilidades?, preguntó Pizarro. La pregunta que Mateo no pudo pronunciar. La vacilación del cirujano fue respuesta suficiente. Haremos todo lo que podamos. Mientras Ajax era llevado de vuelta hacia la sala de operaciones, Mateo alcanzó a ver al pastor acostado de forma antinatural en la camilla. Tubos y monitores conectados a su cuerpo maltratado. La vista rompió algo dentro de él. La injusticia de todo, que un perro que había dado todo en servicio sufriera tanto, luchara tan duro solo para enfrentar otra batalla por su vida. Por favor, susurró, aunque si eras a los médicos, a Pizarro, a algún poder superior o al propio Ajax, no podría haberlo dicho. Por favor, lucha un poco mayor. El amanecer llegó sobre el cuartel de Almagro, pintando las montañas en tonos de ámbar y oro que le recordaron a Mateo los ojos de Ajax. No había abandonado la instalación veterinaria, manteniendo su vigilia en la sala de espera durante toda la noche. Pizarro también se había quedado. Los dos hombres unidos por su preocupación compartida por el pastor, que luchaba por su vida a puertas cerradas. Habían hablado poco, ambos perdidos en sus propios pensamientos, pero Mateo había reconstruido más de la historia de Ajax a través de los comentarios ocasionales del ex guía. El perro había sido desplegado 2 veces en el extranjero antes del accidente minero que lo convirtió en un héroe local.
había salvado la vida de Pizarro 3 veces en situaciones de combate. El vínculo entre ellos había sido legendario en su unidad. Él nunca fue solo equipo para mí, había dicho Pizarro alrededor de las 3:08 a.m., con la voz ronca por el agotamiento. Eso es lo que ellos nunca entendieron. La capitana Marín se había ido horas antes, pero regresó ahora llevando una bandeja de cartón con 3 tazas de café. El gesto parecía extrañamente humano, viniendo de una mujer que había llegado el día anterior con órdenes de incautar a Ajax. ¿Alguna noticia?, preguntó, distribuyendo el café. Mateo negó con la cabeza. La segunda cirugía duró 5 horas. Lo están monitoreando en recuperación. Eso es todo lo que nos dicen. Pizarro tomó un largo trago de café. Luego miró a Marín directamente. «Has estado haciendo llamadas». No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «He estado revisando el archivo completo de Ajax, incluidas las partes que fueron modificadas extraoficialmente». «¿Y?», incitó Pizarro. «Y he contactado al general Pardo directamente y le presenté la situación». Marín vaciló. «Ha accedido a autorizar el retiro inmediato de Ajax por motivos médicos, sin condiciones, sin supervisión militar continua». El corazón de Mateo dio un vuelco, pero la expresión de Pizarro se mantuvo cautelosa. ¿Por qué el cambio de actitud? Parcialmente por relaciones públicas, admitió Marín. Que un perro militar condecorado sea incautado de un héroe de un pequeño pueblo que lo cuidó para que recuperara la salud no es un titular que nadie quiera. Pero también, ella dejó su café. El general se sintió perturbado por las discrepancias en el manejo de Ajax después de tu baja. ¿Perturbado?, repitió Pizarro con una risa amarga. Esa es una palabra para ello. Antes de que la conversación pudiera continuar, el cirujano salió por las puertas dobles, con el gorro quirúrgico aún puesto. Su expresión no reveló nada mientras se acercaba. «Se ha estabilizado», anunció el cirujano sin preámbulos. «Hemos controlado la hemorragia interna y reparado el daño de la herida de cuchillo. Sus signos vitales están mejorando». Mateo exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Entonces, se recuperará». La vacilación del cirujano fue leve pero notable. «Su condición sigue siendo grave. El trauma acumulado en su sistema, no solo por la lesión de ayer, sino por sus lesiones anteriores, ha pasado factura. Las próximas 24 horas serán críticas». «¿Podemos verlo?», preguntó Pizarro brevemente. «Está fuertemente sedado». Ajax yacía en una mesa de tratamiento rodeado de equipos de monitoreo. Su cuerpo estaba antinaturalmente quieto. Goteos intravenosos le administraban líquidos y medicamentos. Un drenaje quirúrgico sobresalía de su hombro vendado. Parecía más pequeño de alguna manera, más vulnerable que el guardián vigilante que había protegido la panadería Dulce Libertad. Mateo se acercó primero, colocando suavemente su mano en la cabeza de Ajax. El pelaje del pastor estaba cálido bajo sus dedos, su respiración constante pero superficial. «Sigue luchando», susurró. «Todo el pueblo te está esperando para que vuelvas a casa». Pizarro se paró al otro lado de Ajax, acariciando cuidadosamente el flanco del perro. El endurecido ex soldado no hizo ningún intento de ocultar la humedad en sus ojos. «Terco como siempre», dijo con una ligereza forzada. Nunca supo cuándo rendirse. Mientras mantenían su vigilia silenciosa, el teléfono de Mateo vibró con una llamada entrante. El nombre del sheriff Pozo parpadeó en la pantalla. «Carlos», respondió Mateo, alejándose de la mesa de tratamiento. «¿Alguna noticia sobre esos ladrones?».
Por eso llamo, respondió Pozo, su tono sugiriendo desarrollos importantes. Los 3 hombres que arrestamos están conectados a una operación más grande que apunta a pequeños negocios en toda Andalucía. El Cuerpo Nacional de Policía los ha estado rastreando durante meses. El Cuerpo Nacional de Policía, repitió Mateo, atrayendo la atención de Pizarro. El robo en tu lugar no fue al azar, Mateo. Estos tipos atacaban negocios con perfiles específicos, flujo de caja constante y seguridad mínima. Tu panadería cumplía todos sus requisitos. Entonces, Ajax tenía razón todo el tiempo, se dio cuenta Mateo, mirando de nuevo al pastor sedado. Sintió que estaban vigilando el lugar hace semanas. Entrenamiento militar, murmuró Pizarro. Le enseñaron a identificar patrones de comportamiento sospechosos. Hay algo más, continuó Pozo. Cuando registramos su vehículo, encontramos notas detalladas sobre los horarios de entrega de Dulce Libertad, los patrones de los clientes. Habían estado observando durante semanas. Esas eran las personas de las que Ajax estaba advirtiendo, se dio cuenta Mateo, de las que todos pensaron que estaba amenazando. Exacto. Y aquí está lo más sorprendente. Tu video de seguridad del último mes muestra a estos mismos hombres observando la panadería al menos 6 veces, cada vez que Ajax intervino. La implicación se instaló sobre Mateo como un peso físico. Sin la vigilancia de Ajax, Dulce Libertad habría sido robada semanas antes, posiblemente con resultados más violentos. El pastor no solo había protegido un edificio, había protegido a las personas, a los clientes, al personal, al propio Mateo. Después de terminar la llamada, Mateo le transmitió la información a Pizarro y Marín. La expresión de la capitana se volvió pensativa. Esto cambia la narrativa considerablemente, dijo. Un perro de trabajo militar abandonado, después de una lesión, continúa su misión protegiendo un establecimiento civil de una organización criminal. No es una narrativa, corrigió Mateo con firmeza. Es lo que sucedió. Ajax nunca dejó de ser lo que fue entrenado para ser, incluso cuando el ejército lo descartó. Pizarro asintió, su mano todavía apoyada en el flanco de Ajax. Eso es, lo que siempre ha sido. El cirujano regresó, revisando los signos vitales de Ajax y ajustando la medicación. Se mantiene estable, informó. Su resistencia es notable considerando su condición general. Es un luchador, dijo Pizarro con orgullo. Siempre lo ha sido. Estoy de acuerdo, dijo Mateo. El cirujano hizo una anotación en la ficha de Ajax. Hay algo más que deberían saber. El examen exhaustivo reveló viejas lesiones que no habíamos identificado previamente. Evidencia de maltrato después de que terminó su servicio militar, pero antes de que llegara a usted, señor Hernández. El estómago de Mateo se retorció. ¿Qué tipo de maltrato? Consistente con ser mantenido en espacios confinados, nutrición inadecuada, algunas heridas defensivas que sugieren que fue golpeado repetidamente. La compostura profesional del cirujano se desvaneció ligeramente. Quien lo tuvo después de su servicio militar lo trató mal. La expresión de Pizarro se oscureció. El contratista privado, que se suponía que lo iba a rehabilitar. Necesitaremos nombres, dijo Marín en voz baja. Documentación. La tendrá, prometió Pizarro. Todo lo que he recopilado. Mientras discutían los siguientes pasos, Mateo notó que la respiración de Ajax cambiaba sutilmente. Al mirar hacia abajo, encontró los ojos del pastor abiertos, desenfocados por la medicación, pero inconfundiblemente conscientes. «Hola, Saúl, amigo», dijo Mateo suavemente,
inclinándose más cerca. Vas a estar bien. La cola de Ajax golpeó una vez contra la mesa de tratamiento, un movimiento débil, pero deliberado. El reconocimiento parpadeó en sus ojos ámbar mientras se movían de Mateo a Pizarro y de nuevo a Mateo. Tus dos humanos están aquí, le aseguró Mateo. No nos vamos a ir. Ese simple golpe de cola, ese momento de conexión, a pesar del dolor y la sedación, golpeó a Mateo con una fuerza inesperada. Aquí había un perro que tenía todas las razones para desconfiar de los humanos, que había sido traicionado por la misma institución a la que había servido fielmente, que había sufrido abuso y abandono. Sin embargo, Ajax todavía respondía con confianza, todavía luchaba por proteger, todavía ofrecía una lealtad que trascendía su maltrato. El cirujano regresó, notando la conciencia de Ajax con una grata sorpresa. Esta es una buena señal, pero necesita descansar. Les sugiero a ambos que también lo hagan. El proceso de recuperación será largo. Mateo vaciló, reacio a irse. ¿Qué tan largo? Semanas y posiblemente meses de rehabilitación. Su pata nunca se curará por completo. La fractura original fue tratada incorrectamente y ha desarrollado artritis. El hombro requerirá fisioterapia para recuperar un rango completo de movimiento. ¿Y las lesiones internas?, preguntó Pizarro. La expresión del cirujano se volvió sobria. Esas son nuestra mayor preocupación. Ajax necesitará atención especializada, medicación continua y monitoreo regular. Sus días de trabajo han terminado definitivamente. La capitana Marín, que había estado observando en silencio, se adelantó. El ejército le debe esa atención. Como parte de su paquete de jubilación, me aseguraré de que todos los gastos médicos estén cubiertos. Pizarro levantó una ceja. ¿Puedes hacer que eso suceda? El general Pardo está de acuerdo. El tono de Marín sugirió que esto no estaba abierto a discusión. Es lo menos que podemos hacer después de todo. El reconocimiento tácito del fracaso institucional flotaba en el aire entre ellos. Mateo miró a Ajax, cuyos ojos se habían cerrado de nuevo. La sedación lo arrastraba de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La pregunta abarcaba mucho más que las preocupaciones médicas inmediatas. Pizarro se pasó una mano por el cabello, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. He estado viviendo en Málaga, trabajando con una organización de veteranos que entrena perros de servicio. He estado buscando a Ajax desde el día en que se lo llevaron. Y ahora lo has encontrado, dijo Mateo. Un sentimiento de vacío se extendió en su pecho. A pesar de todo, a pesar del vínculo que había formado con Ajax, siempre había sabido que este momento podría llegar. El momento en que el guía legítimo de Ajax lo reclamara. Lo he hecho, estuvo de acuerdo Pizarro en voz baja. Lo encontré con alguien a quien le importó lo suficiente como para acoger a un perro militar destrozado cuando todos los demás veían una molestia. Se encontró con la mirada de Mateo directamente. Lo encontré con alguien a quien él eligió proteger. Algo tácito pasó entre los dos hombres, un entendimiento de lo que Ajax significaba para cada uno de ellos, un reconocimiento de los lazos únicos que cada uno había formado con el pastor. El monitor de Ajax pitó constantemente. El ritmo de su corazón se tradujo en sonido electrónico. Afuera de la ventana, el sol andaluz subía más alto. Otro día abrasador comenzaba en Almería. La panadería Dulce Libertad permanecería cerrada, su dueño ausente, su guardián luchando por la vida en una instalación militar. El futuro seguía siendo incierto. Pero una cosa se había vuelto clara en medio del caos de las últimas 24 horas. Ajax ya no era una propiedad militar que se reclamaba y se transfería.
Era un veterano merecedor de honor, un héroe digno de reconocimiento, y lo más importante, un perro que había encontrado no a uno, sino a dos humanos dispuestos a luchar por él tan ferozmente como él había luchado por ellos. 6 semanas después del robo, la panadería Dulce Libertad reabrió con una celebración que atrajo a casi la mitad de la población de Almería. Mateo había pasado la mañana colocando pasteles frescos en las vitrinas, moviéndose algo rígidamente por las horas de estar de pie, pero incapaz de quitar la sonrisa de su rostro. El espacio renovado presentaba nuevas cámaras de seguridad, mejor iluminación y, lo más notable, una alcoba hecha a medida cerca de la caja, con una cama para perros de espuma, con memoria, que llevaba un nombre bordado: Ajax. El pastor alemán mismo yacía majestuosamente en su nuevo dominio, aceptando suaves caricias de los clientes con digna paciencia. Su pelaje se había rellenado considerablemente, aunque los parches de tejido cicatricial nunca volverían a crecer pelo. Los vendajes habían desaparecido de su hombro, revelando una nueva cicatriz rosada que se uniría a la constelación de marcas que trazaban su historia de servicio y supervivencia. Su pata lesionada permaneció permanentemente dañada, pero la fisioterapia semanal había mejorado su movilidad más allá de lo que los cirujanos habían predicho inicialmente. «Mira, te conviertes en un rey», bromeó Tomás Escribano, bajándose con cuidado para ofrecerle a Ajax una galleta casera. El cartero jubilado había visitado la panadería a diario durante las renovaciones, a menudo trayendo noticias de la ciudad o haciendo recados cuando Mateo necesitaba concentrarse en la recuperación de Ajax. Berta Vega llegó con toda su clase de 3er grado, cada niño agarrando tarjetas hechas a mano. «Hemos estado estudiando a los héroes en ciencias sociales», explicó mientras los niños presentaban cuidadosamente su obra de arte a Ajax uno por uno. «Votamos por unanimidad que Ajax debería ser nuestro primer ejemplo viviente». Incluso Alberto Castro hizo una aparición. Su rostro curtido se suavizó ligeramente mientras miraba al pastor. «Supongo que te debo una disculpa, perro», murmuró, dejando un paquete cuidadosamente envuelto que resultó contener una placa de madera tallada a mano que decía: «Guardián de Dulce Libertad». El sheriff Pozo llegó con una entrega especial y una condecoración oficial del Departamento de Policía de Almería que reconocía el papel de Ajax en la captura de miembros de la banda de ladrones. La policía de Málaga cerró 3 casos más basándose en la evidencia de esos arrestos, le informó a Mateo con orgullo. Esos son 9 pequeños negocios que no serán atacados por lo que pasó aquí. A lo largo de la celebración de todo el día, Mateo se encontró contando repetidamente la historia de Ajax. Cómo el perro militar abandonado había elegido Dulce Libertad como su puesto, protegiendo la panadería y a sus clientes incluso cuando tenía hambre y estaba herido. Cómo el pueblo lo había juzgado mal, solo para descubrir su verdadera naturaleza cuando más importaba. Cómo sus acciones durante el robo habían salvado potencialmente vidas. Lo que Mateo no mencionó, lo que permaneció entre él, Pizarro y la capitana Marín, fueron los aspectos más oscuros de la baja militar de Ajax. La documentación que Pizarro había proporcionado había desencadenado una investigación interna en el cuartel de Almagro, con varios oficiales enfrentando medidas disciplinarias por el manejo de la denuncia de Pizarro y el posterior trato a Ajax. Marín había llamado 2 veces con actualizaciones, su rigidez militar inicial dando paso gradualmente a algo que se acercaba al respeto amistoso. A medida que la tarde se extendía hacia la noche y la multitud se reducía, Mateo se encontró sentado junto a la cama de Ajax. La cabeza del pastor descansaba cómodamente en su rodilla. Las últimas 6 semanas habían transformado la vida de ambos. El camino de Ajax hacia la recuperación había sido desafiante pero constante.
Cada pequeña mejora se celebraba como la victoria que era. Mateo había redescubierto un propósito más allá de su panadería, más allá del dolor que lo había aislado después de la muerte de Diana. El timbre de la puerta tintineó, anunciando un último visitante. Javier Pizarro entró, su apariencia marcadamente diferente a la de su primer encuentro en el cuartel de Almagro. El agotamiento atormentado se había desvanecido de su rostro, reemplazado por un color saludable de las semanas que pasó al aire libre. Llevaba una pequeña bolsa de lona sobre un hombro. La reacción de Ajax fue inmediata. Su cola golpeó con entusiasmo contra su cama. Su cuerpo entero pareció sonreír de la manera que solo los perros pueden. Mateo sintió la familiar punzada agridulce que había experimentado cada vez que Pizarro visitaba durante la recuperación de Ajax. Justo a tiempo, dijo Mateo, levantándose para saludarlo. Su acuerdo había evolucionado naturalmente durante la estadía en el hospital de Ajax, una tutela compartida que reconocía la importancia de ambos hombres en la vida del pastor. Pizarro había encontrado alojamiento temporal en Málaga, yendo a la Almería 3 días a la semana para ayudar con la rehabilitación de Ajax. Su experiencia en el entrenamiento de perros de trabajo había demostrado ser invaluable durante el proceso de recuperación, ayudando a Ajax a adaptarse a sus limitaciones físicas mientras mantenía su dignidad y propósito. ¿Cómo está nuestro paciente hoy?, preguntó Pizarro, arrodillándose para saludar a Ajax correctamente. El pastor presionó su cabeza contra el pecho de Pizarro en un gesto de puro afecto. El médico dice que el último análisis de sangre se ve bien. La curación interna progresa mejor de lo esperado. Hoy se las arregló para caminar una cuadra completa, sin cansarse. Pizarro asintió con aprobación. Viejo soldado duro. Los dos hombres habían desarrollado una fácil camaradería construida sobre el respeto mutuo y la preocupación compartida por Ajax. No había habido disputas territoriales, ni competencia por el afecto del pastor. Ambos entendieron que el bienestar de Ajax trascendía cualquier reclamo personal que cualquiera de ellos pudiera hacer. ¿Café?, ofreció Mateo, moviéndose detrás del mostrador. La panadería estaba vacía ahora, excepto por los tres. La celebración había concluido, pero su calidez perduraba en el espacio. Mientras Pizarro se acomodaba en una mesa con su café, Ajax se colocó precisamente entre los dos hombres, manteniendo el contacto con ambos, la pata tocando la bota de Pizarro, la cabeza descansando contra la pierna de Mateo. La postura parecía deliberadamente simbólica del acuerdo al que habían llegado. «Tengo noticias», dijo Pizarro después de un silencio cómodo. «Esa organización de veteranos en Málaga, con la que he estado consultando, me han ofrecido un puesto permanente». Mateo sintió un pico de ansiedad. «¿En Málaga?» «Mejor», respondió Pizarro. «Están expandiendo su programa, abriendo un nuevo centro de entrenamiento para perros de servicio. Aquí mismo, en Almería». Pizarro sonrió ante la expresión de sorpresa de Mateo. La ciudad tiene la combinación correcta de espacio rural para el entrenamiento y proximidad a las instalaciones para veteranos en Granada. Además, hay esta panadería con excelente café y la mascota perfecta. El alivio inundó a Mateo. «Así que te quedas». «Eso parece». La expresión de Pizarro se volvió más seria. «Hay algo más. La organización quiere establecer un nuevo programa específicamente para rehabilitar perros de trabajo militares retirados, ayudándolos a hacer la transición a la vida civil, ya sea como animales de servicio o compañeros». «Eso es fantástico», dijo Mateo sinceramente. «Quieren que Ajax sea el embajador del programa». Pizarro miró al pastor.
no trabajando, solo estando presente, mostrando lo que es posible. Su historia ya ha ganado atención nacional. Era cierto. Un artículo de un periódico local sobre Ajax había sido recogido por publicaciones militares y luego por los principales medios de comunicación. El viaje del pastor, de héroe de guerra condecorado a perro callejero, abandonado a guardián de un pequeño pueblo, había resonado profundamente, particularmente con los grupos de veteranos. Sería perfecto para eso. Estuvo de acuerdo Mateo. Hay más, dijo Pizarro. Vaciló. El programa necesita espacio, tierra para las instalaciones de entrenamiento, alojamiento para los perros en rehabilitación. La antigua propiedad de la familia Pérez, a las afueras de la ciudad, sería ideal. Pero es cara. Terminó Mateo por él, familiarizado con el rancho abandonado que había estado vacío durante años. La organización tiene algo de financiación, pero no la suficiente, confirmó Pizarro. Estoy explorando opciones. Mateo se quedó en silencio por un momento, acariciando ausentemente las orejas de Ajax. El pastor suspiró con satisfacción, los ojos medio cerrados en la tranquilidad nocturna de la panadería. Diana y yo nunca tuvimos hijos, dijo Mateo finalmente. Cuando ella se enfermó, hablamos sobre lo que pasaría con la panadería, con nuestros ahorros. Me hizo prometer que no solo existiría después de que ella se fuera, que encontraría algo significativo. Pizarro esperó, sintiendo que había más. Tenemos un buen fondo de reserva. Iba a ser para la jubilación, viajar, tal vez cosas que ahora no parecen tan importantes. La comprensión amaneció en el rostro de Pizarro. Mateo, no podría pedirte. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Mateo miró a Ajax, luego de vuelta a Pizarro. Una inversión en el programa, en el legado de Ajax. Los dos hombres se miraron a través de la mesa. Su viaje compartido de las últimas semanas, creando una base de confianza que hacía que las palabras fueran casi innecesarias. Ambos habían experimentado pérdidas, traiciones, desilusión. Ambos habían encontrado una redención inesperada a través de un pastor herido que se negó a abandonar su propósito. Socios, entonces, dijo Pizarro finalmente, extendiendo su mano. Socios, estuvo de acuerdo Mateo, el apretón de manos sellando más que un acuerdo comercial. La cola de Ajax golpeó contra el suelo como si aprobara la decisión. Afuera de la panadería, Dulce Libertad, el crepúsculo se instaló sobre Almería. El letrero de abierto había sido apagado, pero la luz cálida todavía se derramaba por las ventanas hacia la acera donde Ajax una vez había mantenido su solitaria vigilia. Dentro, el pastor dormitaba pacíficamente entre los dos hombres que se habían convertido en su familia. Su cuerpo se curaba, su futuro estaba seguro. Las piezas rotas se habían reensamblado en algo inesperado. Un perro herido, un panadero afligido, un soldado desilusionado, encontrando un nuevo propósito juntos. La historia que había comenzado con piedras arrojadas a un perro callejero se había transformado en algo que cambiaría vidas mucho más allá de la pequeña ciudad andaluza. Por los nuevos comienzos, dijo Mateo, levantando su taza de café. Y los guardianes fieles, añadió Pizarro, completando el brindis. Ajax abrió sus ojos ámbar, mirándolos a ambos con la mirada firme que nunca había perdido su dignidad, incluso en sus horas más oscuras. En ese momento, Mateo supo con absoluta certeza que el pastor entendía exactamente lo que había sucedido, que después de toda una vida de servicio, sacrificio y sufrimiento, Ajax finalmente había encontrado su puesto permanente,
su hogar duradero, su misión para siempre. No como propiedad militar, no como un perro de trabajo, sino como el corazón y el alma de algo sanador y esperanzador, un puente entre mundos, un símbolo de resistencia, un recordatorio viviente de que a veces los seres más rotos tienen más que dar. Umarım bu çeviri beklentilerinizi karşılamıştır. Hikayenin akışını ve ana temasını korumak için bazı küçük değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Önemli. Hikayenin devamı için abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtirseniz sevinirim.